Muy bien, jóvenes estudiantes. El día de hoy nos volvemos a encontrar en un capítulo más de las clases de química. El día de hoy observamos como tema principal el enlace químico. Como vimos inicialmente, habíamos visto que ciertas sustancias estaban formadas por elementos químicos, o estas sustancias también podían ser sustancias compuestas, y estas se podían unir determinadamente, ¿no? Un elemento, un metal con oxígeno, formaba un óxido básico, un no metal con oxígeno, un anhidrido, o luego podían formar un ácido si es que se juntaban con agua, y así sucesivamente se formaban distintos compuestos químicos. Pero ¿cómo eran que estos elementos o estas sustancias químicas se podían conectar, se podían unir? Pues bien, era por medio de un enlace químico. ¿Y qué cosa es un enlace? Lo primero que debemos definir es qué cosa es un enlace. El enlace es una fuerza. ¿De qué tipo? Una fuerza electromagnética. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos definir. Un enlace químico es una fuerza electromagnética. Por ejemplo, si yo tengo dos imanes, te has dado cuenta que están pegados cuando son opuestos, ¿no? Y tú los quieres separar y sientes una fuerza que los va a atraer, ¿no? Es una fuerza magnética. En el caso de estos, de los enlaces, de los átomos y las sustancias químicas, va a haber un magnetismo y va a haber una fuerza electrostática o eléctrica dependiendo del tipo de enlace que vamos a ver. Ahora, estos enlaces se pueden dar de dos formas. ¿Dónde se dan esta fuerza electromagnética? Esta fuerza electromagnética puede unir o puede darse entre átomos, o se puede dar entre moléculas. Generando así dos tipos de enlace. Los enlaces interatómicos y los enlaces intermoleculares. ¿Ok? Estos, tú dices, ¿no? Inter. Tú ya conoces qué significa el prefijo inter. Inter, ¿qué significa? Entre, ¿sí o no? O sea, quiere decir que estas fuerzas electromagnéticas, que son los enlaces, entre átomos van a formar enlaces interatómicos, entre átomos. Y las moléculas van a formar enlaces intermoleculares. Pero profesor, yo he leído un libro un poquito más avanzado. Y específicamente, nosotros no hablamos de enlace intermolecular. Es cierto, lo más correcto para poder hablar son de fuerzas intermoleculares, no enlaces intermoleculares. Lo que va a unir a moléculas son determinadas fuerzas que vamos a observar después de London, Van der Waals, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si yo quiero determinar cómo es que estos enlaces se van a unir, se van a formar, pues bien, vamos con un ejemplito que a mí siempre me encanta dibujar, el agua. ¿Ok? Tengo aquí el agua. Vamos a dibujarlo al revés, para que sea genial. Yo sé que el agua no va a estar así. Listo, vamos a dibujarlo de esta forma. Mira, esta es mi molécula de agua. Voy a dibujar otra molécula de agua. Perdón. Y otra molécula de agua. ¿Sí? Vamos a encerrar las moléculas para poderlas definir. Cada una de ellas. Entonces, en este caso los tres son tres moléculas de agua. Y dentro de cada una de estas moléculas podemos observar que entre oxígeno e hidrógeno hay una rayita que los está conectando. Esa rayita es conectado como enlace. Y como está dentro de una misma molécula y entre átomo y átomo, esto es un enlace interatómico. Ahora, yo sé que en esta botella de agua no solamente van a estar separadas estas moléculas, sino van a llegar a conectarse, ¿sí o no? Por ejemplo, este oxígeno se va a llegar a conectar con un hidrógeno por el lado derecho y con el otro hidrógeno por el lado izquierdo. Profesor, ¿cómo sabe que son cuatro? Ya después veremos por sus polaridades que aquí se forma un polo positivo, un polo negativo y otro polo positivo. Eso quiere decir que la molécula del agua, dentro de ella tiene dos enlaces y puede formar cuatro enlaces en general con otras moléculas, ¿no? Entonces recordar, dos enlaces dentro
de molécula y 4 enlaces entre moléculas. Como hemos dicho, ¿no? Está dentro de la molécula. Son interatómicos. Así es. 2 interatómicos se van a formar, como tú puedes observar. ¿Y cuántos intermoleculares se van a poder formar? 4. Cada molécula de agua va a poder formar 4 intermoleculares. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, te he dicho la palabra dentro. ¿Cómo tú puedes decir prefijo de dentro, normalmente? Yo digo dentro, una relación dentro de mí, algo dentro de mí. ¿Cómo digo? Intrapersonal, ¿no? Ah, ya, entonces los enlaces interatómicos también son conocidos como intra. ¿Qué cosa? Moleculares. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma molécula, ¿sí? Ahora, hay que entender dos cosas. No pueden ser idénticos estas fuerzas o estos enlaces que hay entre átomos y moléculas. ¿Qué crees que debe ser más difícil? ¿Romper una molécula dentro de sus enlaces, una molécula, o varias moléculas, alejarlas? Pues te voy a explicar con esto, una regla que yo tengo aquí. Esta regla, imagínate que es de 30 centímetros. Perdón, es de medio metro. Yo la puedo partir fácilmente de un rodillazo. Pero imagínate que su longitud sería de 10 centímetros, siendo de madera. Al momento de hacer lo mismo, yo no la podría romper, ¿sí o no? ¿Ok? Sería un poco difícil romperla. Por más que la trate de chancar esos 10 centímetros, no lo podría romper. Porque a menor longitud va a generarse un poco mayor de fuerza, ¿sí o no? Eso ya lo vas a saber de física. Ah, ya. Entonces, algo que hay que recordar es que los enlaces interatómicos son cortos. Son muy cortos. Mientras que los intermoleculares son largos. En conclusión, el enlace o fuerza intermolecular son débiles. Mientras que los interatómicos son muy fuertes. ¿Ok? Es más difícil romper los enlaces interatómicos que intermoleculares. Profesor, una cosa que yo quiero saber. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se forman estos enlaces? Un concepto que nos dijo un señor, que era el señor Lewis, ¿sí? Nos dijo lo siguiente. Todo átomo busca ganar, perder o compartir electrones. ¿Sí? Todo átomo busca ganar, perder o compartir electrones. ¿Quién dijo eso? Nuestro señor Gilbert Newton Lewis. ¿Por qué busca ganar, perder o compartir? Porque quiere buscar la estabilidad. ¿Ok? Busca la estabilidad. Todos tenemos una meta personal, ¿no? Algo que queremos realizar, que queremos llegar. Y cuando nosotros llegamos a esa meta nos sentimos bien, ¿sí o no? Nos sentimos, wow, somos los mejores. Lo mismo pasa con los elementos químicos. Los elementos químicos tienen una cantidad de electrones, ¿sí? Y ellos quieren estar en una estabilidad determinada. Y para llegar a esa estabilidad, lo que ellos tienen que hacer es que el elemento químico, que en este momento lo estoy representando como una X, debe estar rodeado por 8 electrones, ¿sí? La estabilidad es cuando se rodea de 8 electrones. Esto que acabo de hacer yo, dibujar puntitos, se conoce como ¿qué? Como la representación de Lewis. Tú ya lo conoces. Representación de Lewis. Normalmente cuando tú observas los 8 electrones, estos 8 electrones son específicamente de orbitales y subniveles S y P, ¿sí o no? ¿Qué cosa es la representación de Lewis, me vas a decir? La representación de Lewis no es otra cosa que la representación
de electrones de valencia. Profe, ahora sí ya no entiendo. ¿Qué cosas son los electrones de valencia? Pues los electrones de valencia son los electrones de la última capa o nivel. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuáles son estos electrones, voy a hablar del elemento nitrógeno. Su número atómico es 7. Esto tú lo has aprendido en distribución electrónica. Si yo tengo el elemento nitrógeno 7, has aprendido que su distribución debe ser 1s2, 2s2 y 2p3. Los números que tú observes aquí me van a indicar, ¿no? Este está en el nivel 1 y estos dos están en el nivel 2. ¿Cómo te has dado cuenta de eso? Simplemente por el número que está antes del subnivel. Y en el nivel 2, en la masa externa, que es la última, voy a encontrar 2 para el S y 3 para el P. En conclusión, yo tendría 5 electrones de valencia. Y cuando yo quiera representar al nitrógeno con sus electrones de valencia, voy a representarlo con 5 puntos. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Son los electrones de la última capa o nivel. Ah, ya, perfecto. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Para poder hacer la representación de Lewis de un elemento químico. ¿Y por qué yo tengo eso? Porque todo elemento busca la estabilidad, quiere llegar a su meta, a su ídolo, ¿no? Y esta regla, en la cual todos tienen 8 electrones, que es la estabilidad, se conoce como la regla del octeto. ¿Listo? Muy bien. Por el momento lo vamos a dejar ahí porque si es una regla bien cierta que para que todo elemento sea estable debe tener 8 electrones, hay ciertas excepciones. Toda regla debe tener una excepción y eso lo vamos a ver después. Ahora, profesor, pero ¿cómo es posible que yo tenga un elemento con 5 electrones en su capa de valencia o en su última órbita y de repente al final yo tenga 8 para ser estables? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ha ganado? ¿Cómo es que ha perdido? ¿Cómo es que ha compartido? ¿Cómo es que se han formado estos enlaces en general? Pues bien, mira, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si recordamos, todo cuerpo material tiene una energía determinada, ¿sí o no? Por la ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí o no? Dependiendo mayor masa, mayor energía, ¿no? Entonces los elementos químicos deben tener una energía, pero no de esa forma. Tienen una energía para poder atraer electrones. O sea, cada elemento químico tiene una capacidad o fuerza para atraer electrones. Sí, y por eso esta fuerza o capacidad para atraer electrones se conoce como electronegatividad. Electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza o capacidad de un electrón para poder atraer otro electrón, un elemento para poder atraer otro electrón, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tabla periódica, nosotros tenemos que nuestra electronegatividad va a aumentar de una forma determinada. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo va a aumentar? Fácil. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Eso es lo que va a pasar. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Quiere decir que los más electronegativos se tienen que ir al lado derecho de la tabla, ¿no? Y tú ya lo conoces, ¿sí? ¿Quiénes son los del lado derecho? Los gases nobles, ¿no? Y están quienes también, los no metales. Pero los gases nobles, después vamos a observar que cumplen esta representación de Lewis. Así es que no tienen mucho que ver. Entonces, ¿cuál es el grupo más electronegativo? El grupo 7A. Y si recordamos los elementos del grupo 7A, está flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Entonces, si yo voy de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, el elemento más electronegativo que tenemos es el flúor. Y el último que tendría del grupo 1, que serían los elementos, estaría el francio, ¿sí o no? Entonces, lo que tú tienes que acordarte son las cepas, ¿no? Y el elemento más electronegativo es el flúor. Ya, eso es lo que ocurre, sí. Entonces,
la electronegatividad es la capacidad o fuerza para poder atraer electrones. Pero recordemos, esta es una escala, no es absoluta. Por ejemplo, nuestro amigo hidrógeno está en el grupo 1, pero no cumple eso, no tiene una cantidad muy baja de electronegatividad. Tiene una electronegatividad como si estuviera en el grupo 5 o 6. ¿Ok? Esa es su electronegatividad. Y esto tenemos que entender en el capítulo de enlace. Todo lo que hablemos aquí en general son tendencias, no son absolutismos, como por ejemplo la estabilidad. Cuando llegue a 8 va a ser estable y va a tener octeto. Vamos a darnos cuenta que hay algunos octetos que son expandidos, es decir, que tienen más de 8 electrones. Hay otros que tienen menos de 8 electrones para ser estables. Y aquí, como en la electronegatividad, que va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Que eso significa que nosotros vamos a observar que no todos los elementos tienen esa forma, como en el caso del hidrógeno. Antes de que nos vayamos, hay que entender también que no voy a estar haciendo toda la distribución electrónica para todos los elementos químicos. Hay una forma práctica. Si te acuerdas, el nitrógeno, ¿en qué grupo está? El nitrógeno está en el grupo 5, ¿sí o no? Ah, y mira, 5, 5. Eso quiere decir que el número de electrones de valencia normalmente es igual al grupo en el que pertenece. Por ejemplo, el sodio. Si yo hago mi distribución del sodio, tú ya lo conoces. Sodio es 11, sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Mira, vemos las capas como en el caso anterior. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Listo? Entonces este va a tener un electrón de valencia. Por ende, el sodio va a estar representado con un solo puntito. ¿Ya? Ahora, el cloro, que su número atómico es 17, y este lo vamos a hacer un poco más rápido para no perder tiempo, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Su última capa, ¿quién sería? El nivel 3, ¿sí o no? Y allí tendría 7 electrones de valencia. Entonces, por eso el cloro estaría unido con 7 electrones de valencia, ¿no? Ah, ya, entonces, mira tú. ¿Qué hemos dicho? Todo elemento debe cumplir que para ser estable debe llegar a 8. Entonces dime tú, ¿qué es más fácil? ¿Que el sodio se lleve los 7 o que el cloro se lleve el 1 que le queda? Ah, fácil, que el cloro se lo lleve fácilmente. Ahora, si recordamos, mira, por ejemplo, es hidrógeno, litio, sodio. Ah, quiere decir que acá está el sodio. Y es flúor, cloro. Ah, eso corresponde, significa que el cloro, en electronegatividad, el cloro va a tener mayor electronegatividad que el sodio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a arrancarle este único electrón que tiene aquí. Se lo va a tratar de llevar para que pueda tener sus 8 electrones. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente, que el sodio va a perder ese único electrón y el cloro lo va a ganar de esta forma, ¿no? Exactamente. Y cuando un elemento gana electrones, y hemos visto en teoría atómica, ¿qué carga se le pone? Negativa. Y cuando un elemento tiene una carga, pierde una carga positiva. Eso es lo que ha ocurrido. Mira, aquí ha ganado uno y aquí ha perdido. Lo que dice, todo átomo busca ganar, perder, pero también puede compartir. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, cómo se pueden representar los distintos tipos de enlaces. Entonces, recordemos, los enlaces se dividen en dos. Interatómicos, intermoleculares. Interatómicos entre átomos, intermoleculares entre moléculas, o también llamadas fuerzas intermoleculares, que es lo más correcto. Los interatómicos son más fuertes que los intermoleculares, ¿no? O también son conocidos como intramolecular. La representación de los electrones que se van a unir en estos elementos o sustancias se pueden representar por forma de Lewis, que son la representación de los electrones de valencia, que son los electrones de la última capa o último nivel. Para poder hacer eso, podría hacer mi distribución electrónica y fijarme en el nivel mayor que yo tenga
O lo que puedo hacer es observar el grupo al que pertenece dicho elemento. Si no conozco todos los grupos y todos los elementos, puedo hacer la distribución electrónica y no habría ningún problema. Y para entender, ¿no?, cómo es posible que un elemento pueda arrancarle un electrón al otro o que compartan o ocurran otras sustancias, es porque existe una fuerza que es la llamada electronegatividad, que hemos dicho que se representa con EN y que está medida por una escala, que es la escala de Pauling. Así como todo sistema tiene unidad, esto tiene un sistema llamado escala de Pauling. ¿Y cómo va esta capacidad o fuerza para atraer electrones? De izquierda a derecha, de abajo a hacia arriba, siendo el elemento más electronegativo el flúor. Pero no es absoluto, que hemos dicho, es una tendencia. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.